La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del canal 33 aquí en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Llevamos unos cuantos meses en la Plaza en Llamas, en Agorasol Radio, en el canal 33, hablando de las distintas protestas sociales que se producen en toda España. Cada día vemos como poco a poco, pero sin pausa, se va desmantelando el estado del bienestar, que si fomentar la educación privada, que si privatizar los hospitales, que si eliminar de facto los derechos fundamentales como el de manifestarse, que si congelar las pensiones, que si dejar de subvencionar gran cantidad de medicamentos que se usan habitualmente, y no solo eso, porque con los recortes se ha cortado en seco la inversión en investigación y desarrollo en este país, que para quien no lo sepa es como los países salen adelante. Siguiendo este panorama podemos pensar que el PP quiere que dentro de unos 15 años aproximadamente el 95% de los españoles seamos mucho más incultos, mucho más omisos y definitivamente pobres. De esta forma los pocos que no hayan emigrado serán más controlables. Pero tened en cuenta una cosa, yo cada día tengo más claro que protestar y salir a la calle sirve de mucho. Sirve mucho más que quedarse en casa en el sofá criticando cínicamente, eso desde luego. Sirve porque si no fuera así, no nos aporrearían cada vez que salimos a la calle a manifestarnos. Sirve porque si no sirviera, a los periodistas nos dejarían trabajar con tranquilidad en las manifestaciones, y eso hace bastante que no ocurre. Y sirve además porque evidencia el expolio social que se está produciendo para proteger a los bancos. Y sirve porque con cada acción de protesta en un banco aparece una reacción política. Así que la próxima vez que alguien os dice que tiene miedo o que esto de manifestarse no sirve de nada, respondedle que pruebe quedándose en casa, a ver cómo le va en los próximos años. Esto es Agorasol Radio, esto es Canal 33, y estáis viendo y disfrutando La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con tres tertulianos, ¿cómo llamarlo? Tres grandes tertulianos. Iba a decir una palabra de estas bonitas del castellano, pero me he quedado en blanco. En fin, tres grandes tertulianos. Empezaremos por Patricio Orrillo, periodista independiente, 15mayista y una de las iniciadoras del 15MCC, que en Twitter es Patri Orrillo, con una arroba delante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricard. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy te veo cansada. Pues... Bueno, es lo que tiene el estar ahí todos los días dando el callo, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, sí señor. También contamos con Javier Flores, responsable de Servicio de Estudios y Análisis de Asimber, que en Twitter es Javier Flores _. Muy buenas noches, Javier. Un placer también estar aquí, como siempre que nos invitáis. Ya lleva unas cuantas veces Javier Flores, viniendo a la Plaza en Llamas, tanto en la versión tele como en la versión radio, igual que Patricio Orrillo, y hoy se estrena en la tele, porque ya había estado en la radio, nuestro querido amigo Fernando Marcos, @moetuna, profesor técnico comercial. ¿Cómo me has dicho antes que te quería llamarte? Comercial consultant. Eso, commercial consultant, digamos que es de ideología de centro, católica, juancarlista, y como he dicho ya, en Twitter es moetuna. Bienvenido, una noche más. Muchísimas gracias por la invitación hoy, esta semana que estoy de vacaciones. ¿Ves? Así que he podido venir a tu programa, que está fenomenal, y otro año más. Otro año más, ya verás cómo vamos a seguir unos cuantos más, esperemos. A las redes sociales, esta semana, ya sabéis que se van intercambiando, esta semana nos toca que venga a Alba Villanueva, a Villanavas en Twitter. Muy buenas noches, Alba. Muy buenas noches a todos y todas. Simplemente recordar a los espectadores de Canal 33 y a los oyentes de Agorasol que pueden participar en nuestra tertulia. Es más, nos gustaría que participaran enviándonos sus opiniones a nuestras cuentas de Twitter, que son @agorasolradio y @laplazaenllama. Y que los temas de hoy, recordar que son el empobrecimiento de la sociedad española, el tasazo de Gallardón y también la vuelta a la política de Berlusconi.
tremendos estos temas, amigos. Ya sabéis que si os habéis perdido, por cierto, algún programa de La Plaza en Llamas, sea en radio o sea en tele, podéis visitar el blog sin Ws, la-plazaenllamas.blogspot.com.es. Supongo y espero que esté apareciendo un rótulo por aquí, porque como me han apagado el monitor, es broma, amigos. Lo dicho, que podéis visitar este blog para recuperar algún plano de, algún programa de La Plaza en Llamas. Repito, la web que es la-plazaenllamas.blogspot.com.es. Ah, mira, ya tengo un monitor, gracias, amigos. La verdad es que alguna vez me quejo de los técnicos de Agorasol, pero hacen siempre muy bien su trabajo. Muchas gracias, amigos. Ahora sí, antes de que se me vaya la olla otra vez, porque hoy llevo un día muy tonto, vamos a decir eso de que arda la plaza. I know you're there in Arizona with the habéis visto algunas músicas y unas presentaciones que no tocaba ver ahora sí esperemos poder hablar del primer tema de la semana. Vamos a dar un poco de tiempo a nuestros técnicos para que consigan las imágenes y podemos empezar, si queréis, voy a empezar ya a leer un poco el tema que teníamos preparado para hoy, que es el primer tema, que es el empobrecimiento, de la sociedad española. Desde el pasado año hemos visto cómo las distintas medidas del gobierno han tenido un claro efecto sobre la población, es decir, su empobrecimiento. Los parados de este país han pasado de 4.400.000 a 4.800.000, la tasa de paro ha subido del 21 al 25%, el paro juvenil ha superado el 50%, voy a repetir este dato, el paro juvenil ha superado el 50%, porque lo puedes leer así muy rápido, pero tiene su miga. El crecimiento económico de España ha pasado de un 0,4% a un, como diría Guindos, un crecimiento negativo del 1,7%. Os podría también ocurrir con 1000 y una cifras más, como la del PIB, la de la deuda del PIB, el indicativo de confianza, el indicador de las expectativas, el gasto del PIB en educación, que todos ellos han bajado, y dejando a España no solo una sensación, sino también una realidad de una pobreza galopante. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que afirma que el 21,1% de la población española, voy a repetir el dato, el 21,1% de la población española se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Además, según una encuesta de la cadena SER, ya os doy el último dato porque no quiero aburriros, el 83,4% de la población cree que las desigualdades entre clases altas y clases bajas son grandes o muy grandes. En fin, queridos tertulianos, ¿cuáles creéis que son las causas del empobrecimiento tan acuciante que estamos viviendo? Javier, por ejemplo, ¿qué opinarías tú de todo esto? Las causas del empobrecimiento. Creo que quizá la pregunta no sería tanto cuáles son las causas del empobrecimiento, que inevitablemente hay una situación económica global que en los últimos años, en varios países, entre ellos España, ha llevado a que la situación económica sea peor, y eso ha provocado que efectivamente la situación sea muy difícil para mucha gente. La pregunta quizá no sea tanto buscar las causas, que muchas están fuera de España, pero sí qué se puede hacer para que esas personas que se ven en esa situación tan difícil pues no sean quienes sufren todas o más las consecuencias, y cuál es la forma de salir de esta situación. Dabas un dato respecto al número de personas que están en situación de pobreza, superior al 20%. Claro, si esas personas que están en una situación de pobreza, familias en las que todos sus miembros no tienen trabajo, saben sin embargo que hay una perspectiva de futuro, que sus hijos van a poder estudiar, salir adelante, que habrá unos años difíciles, pero bueno, durante ese tiempo, que además del colchón familiar y a veces que está parchando la situación, pues si alguien enferma va a tener una atención sanitaria, que va a haber un transporte público que le va a permitir ir, aunque sea a buscar trabajo, a entregar un currículum. Es que hay gente que no puede ni pagar el seguro del coche en este momento. Claro. Pues a pesar de una situación de empobrecimiento general,
y asumiendo que la economía también es cíclica y hay momentos mejores y peores, pues no debería ser dramático. Sin embargo, nos encontramos con que sí que está siendo dramático, sí que hay una brecha social y que vemos que no solo para el 21% de los españoles, sino para muchos más, viven en situaciones que hace solamente, pero muy poco, hace unos meses eran impensables, cuestiones que la gente no se planteaba y que pensábamos que solo sucedían pues, en algunos países africanos. Patricia, ¿cómo lo ves? Pues yo, el tema es que lo que veo es que mucha gente piensa que esto es algo pasajero, que vamos a volver a una situación de bonanza en, no sé, 5 años, 10 años, y como a recuperar una situación que hay gente que considera idílica. Yo no lo creo, y yo pienso que de hecho hemos vivido no solamente España, me refiero en general, el sistema en el que hemos vivido es un sistema basado en la desigualdad. Lo que pasa es que cuando había bonanza y había una situación de crecimiento generalizado, esa parte de la sociedad que está más, a lo mejor que tiene más dificultades, no pasa por el momento más crítico, y entonces parece como que no existiera, pero las desigualdades han existido siempre. Ahora solo que pasa que son mucho más agudas y que la polarización de la pobreza y la riqueza es cada vez más grande, es decir, habrá gente cada vez más rica y gente cada vez más pobre. Entonces, el problema es complicado porque yo creo que en realidad no se trata tanto de volver a una situación anterior, sino de hacer un cambio de paradigma del propio sistema, es decir, de entender que este sistema es un sistema que nos aboca a nosotros mismos a la propia destrucción, porque el capitalismo tal cual está ahora mismo es un sistema que sigue tirando, es decir, sigue consumiendo todo lo que hay, y lo que pide para seguir subsistiendo es quemar todo, hasta el barco. Entonces, claro. Yo creo que el problema es pensar que hay que recuperar algo. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar un sistema nuevo que no es una cuestión de capitalismo o socialismo, sino que es una cuestión de vamos a repensar de qué forma podemos vivir todos en un mismo sitio, que no es tanto los buenos o los malos, sino incluso los buenos y los malos, y que todos somos un poco de las dos cosas. Claro, además, según a quien mires, unos dirán que son los buenos y otros los malos, ¿no? Exactamente. Fernando Moetuna, amigo, cuéntame, ¿cómo lo ves? Qué bonito tema para empezar. ¿Verdad? Estamos viviendo unas épocas en las cuales cada vez estamos viendo que el nivel o la diferencia que hay entre lo más y lo menos es más grande. Hay más distancia entre el que más tiene y el que menos tiene. El nivel rico, pobre, ¿no? Incluso ya las organizaciones, las ONGs, están pidiendo por los pobres de aquí de España, que no tienen para comer. Si ves los comederos sociales, están con unas colas brutales, bastante interesantes. Sí. Claro, como ya no les dejan pues ir a las salidas de los supermercados, pues tendrán que comer en algún lado donde puedan, si tienen o no, ¿no? Hacía mención de que no vamos a volver en 5 años. No solo no vamos a volver en 5 años a lo que éramos, sino que de momento el país y el mundo ya están haciendo una previsión de a 20 años o a 25 años, si queremos volver a lo que éramos, ¿no? ¿Y qué éramos? Porque lo que éramos nos ha llevado a esto. Entonces, creo que ha apuntado bien sobre si en este mundo vamos a buscar algún tipo de solución en el que podamos vivir ya no solo todos, sino que busquemos un poco la igualdad, ¿no? Y que ya no es el país en el que veíamos en la televisión 24 horas recaudando dinero para los niños africanos que se morían de hambre, ¿no? No está mal, ¿no? La verdad es que la situación muy, muy agradable, como mínimo no pinta, la verdad. ¿Qué debería hacer? Una pregunta un poco en el aire, porque dices, mira, de hecho son un poco los que, al menos una de las razones por las que estamos aquí es las medidas del gobierno, ¿no? Pero iba a decir, ¿el gobierno qué debería hacer para sacar al país a flote? Pero, vamos, claro, hablar desde la no gobernanza por parte de los ciudadanos es complicado. Yo no digo que sea fácil gobernar, lo que también tengo claro es que un país que no invierte en la educación de su sociedad, lo que busca no es precisamente un país que evolucione y se tecnifique, que al final es la forma en la que un país como el nuestro, que no tiene recursos naturales, puede salir adelante. Es decir, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, ¿vale? Tenemos sol, pero no puedes subsistir, o no puede subsistir un país, yo creo, solamente por la luz del sol, en el sentido de las energías renovables, porque ni por sol ni por viento se ha conseguido que eso sea todo lo que, digamos, toda la energía que pudiéramos consumir en el país, pero además es no querer invertir
en investigación, no querer invertir en la base, Javier, veía que querías interrumpir, Sí, interrumpid cuando queráis, esto es una tertulia abierta. Muy bueno. En su momento el sol y el viento nos sacó de la crisis y nos permitió por la vía del turismo vivir unos años estupendos, pero sí que creo que son cuestiones diferentes. Una cuestión es cómo sacar a este país de la crisis económica, cómo mejorar la situación, y otra distinta, qué hacer al respecto de la pobreza. Y pongo un ejemplo muy concreto. Estados Unidos gasta más o menos al año $8.000 por persona y año en sanidad. Reino Unido unos 3.500, España 3.000 y Cuba 600, los mismos que Sudáfrica y un poquito más que Burkina Faso. La esperanza de vida en todos estos países, pues lógicamente es mucho mayor en Estados Unidos, en Reino Unido, en España. Sin embargo, en Cuba, y hay alguna otra excepción también, a pesar de gastar tan poquito, tienen una esperanza de vida similar a la de países desarrollados. Es decir, la pobreza o la falta de recursos no implica necesariamente, y es que la esperanza de vida es uno de los indicadores de Naciones Unidas que miden no estrictamente cuánto uno puede pensar que va a vivir cuando llega mayor, sino que mide muchas más cosas. Es reflejo al final de una situación de equidad, de igualdad, de posibilidad de progreso, educación, sanidad, etc. Es posible, con poco dinero o una situación de aparente pobreza, permitir transformar esa poca riqueza en beneficio y servicios para los ciudadanos, especialmente para los que más sufren. Es más, y lo voy a decir así un poco simple, por ejemplo, la sanidad privada es cosa de pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que únicamente en aquellos países pobres es donde el peso del gasto sanitario privado es superior al peso del gasto sanitario público. Es decir, estamos ahora mismo haciendo lo contrario de lo que hacen los países desarrollados. Es lo que le permite a Cuba lograr estos ratios tan buenos en su población. ¿Qué le pasa a Estados Unidos, donde solo el 50% del gasto sanitario, por ejemplo, es público y el resto es privado? Pues que tiene que invertir $8.000 por persona y año para conseguir el mismo resultado. España hemos estado a la cabeza de estos ratios durante muchos años, a pesar de tener unas cifras modestas en gasto sanitario por persona y año respecto a nuestro entorno. Porque es mentira que España gaste mucho en sanidad. España gasta un poquito menos que los países de nuestro entorno. Lo que pasa es que como casi todo es público y está demostrado por el Banco Mundial y Naciones Unidas que la inversión en sanidad pública por encima de la privada mejora servicios a la ciudadanía, pues hemos funcionado bien. ¿Qué puede hacer el Estado? Pues ser pobres, como Estado que tiene menos riqueza, no implica robar servicios o robar calidad de vida a las personas. Es decir, ¿se pueden hacer cosas? Sí. Cuba es un ejemplo, sin entrar en otro tipo de consideraciones políticas que se podrían entrar y no vienen al caso. Fernando. Salió una estadística realmente diferenciando entre los países más pobres, que creo que estaba la India, ¿no?, como uno de los países más pobres que tenía recursos privados. La India, más del 70% de la inversión sanitaria es privada. Y Gran Bretaña, que el 16%. Desarrollados, el 16%, me parece que sí. Efectivamente, lo que estoy diciendo es completamente cierto. Me gustaría decir un taco, somos estúpidos. Tenemos una educación pública que tiene mogollón de cosas buenas y muchas cosas que mejorar. Cierto, muchísimas cosas que mejorar. Tenemos una sanidad pública envidiable por todos. Creo que la educación pública, yo me quedo con la finlandesa, pero bueno, aquí podemos mejorar. Pero la sanidad pública es envidiada por todos. O sea, ¿y qué estamos haciendo en vez de mejorarla? Es que pobreza, en términos macroeconómicos, no necesariamente implica pobreza individual de los ciudadanos. Y esa es una mentira de la que hay que salir radicalmente. Y además que es peligroso, porque de la pobreza se sale. No habrá la misma bonanza, no habrá otra burbuja inmobiliaria que nos permita a todos endeudarnos como lo hemos hecho hasta ahora. Y se saldrá de la pobreza. Pero de la exclusión social, que es el peligro, realmente el drama, de la exclusión social no se sale. Claro, no, el problema, eso lo está generando también la gestión de la situación actual de los desahucios. Es decir, que mucha gente que pensaba que esto iba con otros, pues de repente lo que has hecho tú, gente que antes no se cuestionaba ciertas problemáticas, de repente se encuentra con una situación de no poder... No solamente desahucio de hipotecas, sino también desahucios de alquileres. O sea, de gente que no puede pagar el alquiler. Patricia, ten en cuenta que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, sí, yo me lo he tatuado. Como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y el banco nos ha hecho ver eso, porque coño, los bancos te daban ahí, bueno, pues el dinerito para que te pudieses comprar tu casita y tal. Tú tenías tu trabajo, ostras, en 2 años te quedas sin trabajo, no puedes pagarlo, te persiguen por todos lados, te vas de casa. ¿Qué soluciones estamos dando a la gente para que salga de la pobreza, educativamente hablando? Claro, no se está dando ninguna solución a nivel ni social
ni... O sea, la cobertura que tienen las personas que están ahora mismo quedándose en una situación de... Pues es una situación precaria a todos los niveles, porque no tienen un sitio donde vivir, que es lo más fundamental que puedes necesitar, ni siquiera tienen la cobertura de la vivienda social, que debería haber sido uno de los principales objetivos. Digamos que muy bien, tú quieres seguir apoyando a los bancos porque los bancos son los que luego al final financian tu partido o partes de ciertas fundaciones, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, pues no seas tan mendrugo y aprovecha que hay viviendas vacías y que pertenecen además y que dices, bueno, y utilicémoslo para un alquiler social y solucionamos un problema. Y no generamos más problema. Sin embargo, tenemos un ejemplo que aquí en Madrid además tenemos a nuestra querida alcaldesa que desahucia ahora mismo el día de antes de Navidad, el 23 de diciembre, a no sé cuántas familias en un edificio para vender el edificio. Y dices, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? Y luego lo que está pasando es que se están cogiendo mafias de diversas etnias, están cogiendo edificios que están vacíos y están haciendo la labor que tendría que partir del propio ayuntamiento, que es lo de la cobertura esta, digamos, de hacer un alquiler social. Lo están haciendo mafias, cosa que ya es como el colmo. Delirante, ¿no? O sea, Estamos tocando mogollones de temas, pero yo me gustaría... Antes de tocar más temas, déjame pasar un momento a las redes sociales, que hace un ratito quería pasar, vale. Y luego volvemos contigo, Fernando. Alba, a ver qué nos han dicho en Twitter. Eleven nos manda muchísimas ideas, muchísimas soluciones, dice que queda mucho para hacer y poco tiempo que perder, como promocionar la colaboración, la integridad de las personas, establecer la moralidad, la autosuficiencia, fomentar la educación de los desfavorecidos, independizarse de los mercados, Sí. Promover, redistribuir la riqueza, bueno, multitud de ideas que nos aportan ideas que redes sociales. supuestamente son idealistas. Bueno, no está mal. Tenemos un tuitero que nos da opciones. Perdona, que te he cortado, Fernando. Sí. ¿Qué querías acabar de...? Tú mandas. Que antes hablaba un poco de la diferencia que hay entre rico y pobre, y me recuerda mucho pues eso, a países que tienen castas y que en las cuales es muy complicado poder ascender, o imposible en el caso de la India a lo mejor, ascender de nivel, ¿no? Si nosotros permitimos que externalicemos o privaticemos. Sí, mejor, que lo de la neolengua hace mucho daño. Fíjate que me quedaba ahí pensando, diciendo, ¿cómo era la...? Pues situaciones como la educación, por ejemplo, en la cual es una de las vías que tiene una persona de padres no tan punibles, con no tanto dinero, para que ascienda y sea algo en la vida. ¿Qué solución? Yo la solución la tengo clara ahí. Otra solución que a lo mejor nos ha aportado el compañero de Twitter. Tema de la educación. La educación, además él lo sabe porque él es profesor, es un tema fundamental, sobre todo desde el punto de vista que tenemos una de las mejores generaciones que ha generado este país en niveles de educación, de gente preparada, de gente formada, y llega un momento en el que ahora mismo mucha de esta gente se va a tener que ir afuera del país por cómo está el país ahora mismo. Se está yendo. Sí, no, ya se está yendo. O sea, mucha gente está marchándose ya del país. Es lo que decía en la entrada, ¿no? Nos quieren, los pocos que quedemos, nos quieren tontos, pobres y sumisos. Claro, ¿no? por eso lo que decías tú cuando al principio en el editorial, ¿no? Lo del tema de protestar. Es que evidentemente si no protestamos, si ya ni siquiera vamos a hacer esa reivindicación ni siquiera de viva voz, apague y vámonos. Porque, claro, cuando se está produciendo que dices no hay dinero, pero seguimos teniendo colegios concertados. Claro. Curioso. Es decir, dinero para determinadas cosas hay. O, por ejemplo, la barbaridad esta de la ley educativa de Wert, en la que vuelve a poner la religión sobre la mesa diciendo que educación para la ciudadanía adoctrina y la religión no. O sea, ¿qué me está contando este señor? Y luego, sobre todo, que bueno, es realmente querer a nivel... Esto, o sea, el problema de esto es que como no haya un cambio real, como esto no se frene, es como... No es que lo vayamos a ver ahora, es que dentro de una década vamos a ser el culo de Europa, pero completamente. O sea, vamos a ser un sumidero, porque vamos a tener, o sea, vamos a tener de alguna manera lo que están, yo creo que haciendo es, están plantando la base para tener un país que sea
vamos a ver, no como China, porque no somos tantos, pero sí que tengamos ese sistema de personas que no vamos a tener una gran formación educativa, personas que no vamos a estar acostumbrados a defender derechos porque como ya no los tenemos, no estamos ni siquiera acostumbrados a saber cuáles son, y trabajaremos en condiciones de semiesclavitud o de esclavitud. O sea, es algo, de hecho, es algo así. Hoy en Portugal, no sé qué opinas de eso, Javier, cómo puede afectar a la economía española si se produce en España. En Portugal decían que van a bajar la indemnización por despido, libre, ¿no? exacto, despido libre. De 20 o 22 que estaban a 12 días por año trabajado. Es que creo que el error está en caer en el debate que se nos impone a veces de ciertas instancias, lo que decía, de mezclar cuestiones macroeconómicos y de estabilidad de las finanzas del Estado, que es una cuestión que nada tiene que ver ni con los derechos de los ciudadanos, ni mucho menos con su economía doméstica, porque este símil que se hace habitualmente, la economía del Estado es como la economía de una casa. Pues no, esto no es así. No, pero es que lo tenemos como muy Desmientes asumido. a Rajoy, entonces. No, la economía del Estado no es como la economía de una casa. Hay muchas herramientas de las que dispone el Estado. Para empezar, es el legislador, con todo lo que ello implica, que no tiene una economía doméstica. Y al final, el problema es el de siempre, el de que unos y otros gobiernan desde la ideología, cuando debería ser una cuestión que estuviese al margen. No soy precisamente de las personas que creen en una mano negra o en teorías conspiranoicas o que se nos quiera llevar a una situación determinada. Bueno, es mantener su statu quo. Yo no me refiero tanto a que haya un planning en plan Bert como maligno, ¿no? No, pero... No, yo estoy convencido de que aquí nadie actúa de mala fe. Pero creo que realmente sí que hay un deseo de mantener un statu quo de su clase. Es decir, sí que considero que, vamos a ver, nadie con sentido común puede pensar que realmente una transformación en la educación, incluyendo la religión como asignatura obligatoria, tiene que ver con desarrollo social. No, parto de la base de que quien toma ciertas decisiones las toma desde el convencimiento de que es lo correcto. Claro, aquí ciertas personas añadirían lo correcto moralmente y según está en la Biblia, que es donde están las cosas correctas, y otros dirían, no, lo correcto no está ahí. ¿Qué hace usted leyendo ese libro para fijar criterios en una cuestión de Estado? Gobernar desde la ideología siempre trae problemas, y lo estamos viendo ahora, efectivamente, porque nada tiene que ver con que España tenga que ajustar su déficit, con que ello implique recorte de derechos. Pero lo mismo digo a ese señor que hoy o ayer le decía a un montón algo así como métase el déficit por donde le quepa. O alguien decía, ¿no?, en Twitter que independicémonos de los mercados. Si lo mejor para independizarse del mercado es no pedirle prestado dinero, y eso es que no haya déficit. Seamos coherentes, pues claro que hay que recortar. Pero ojo, Bruselas nos dice, recorte usted, pues como pasó en mayo hace 2 años, recorten ustedes 30.000 millones. Pero Bruselas no nos dice en educación, en sanidad y en acceso a la justicia. No, recórtenlos. Donde se está recortando pero está recortando con la ideología. Es decir, se está usando la excusa económica para hacer un recorte económico y de paso un recorte pues que se considera político al final. No, pero que es terrible, pero es terrible porque encima nos venden la moto de que realmente no se puede recortar en otro sitio. Cuando, por ejemplo, vuelvo al tema de la iglesia recibe una cantidad de millones totalmente desmesurada sí. Y lo sigue recibiendo y por ahí no se recorta. Y decir, estamos en un estado que se supone... Pero es que estáis los dos de acuerdo, y es que yo también. O sea, es que es imposible gobernar fuera de la ideología, igual que yo creo que es imposible hacer periodismo siendo objetivos. O sea, bajo mi punto de vista, es imposible. No, si la objetividad no existe. ¿El problema cuál es en este país? El problema es que en ningún momento, y ya nadie se lo cree, ya no voy a decir los dos partidos, sino los partidos todos los partidos políticos, o todos los políticos, se junten para sacar algo en común, como se juntaron a lo mejor en la Constitución. Bueno, y mejorarla. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es otro debate, es decir, el esperar que señores y señoras que llevan desde que dejaron de usar pañales en la política, pretender que ellos después de 30 años sean quienes, que es que muchos se revisten de yo voy a regenerar la política. Si usted llevo viéndola de escaño en escaño toda la vida, ¿qué viene ahora señora a decirme que va a regenerar nada? Sí. No, yo no pongo nombres a nadie ni quiero hacer publicidad de nadie. No lo ha dicho, pero Rosa Díez lleva desde el 1980 de partido en partido. O sea, pero seamos sinceros, o sea, ¿habéis visto, exceptuando a los de comisiones sobre la gente, están en su pequeña burbuja y UGT y los sindicatos, ¿habéis visto a la gente abajo viendo cómo sufre la gente, a los políticos? ¿Tú los habéis visto?
¿Habéis visto meterse sus carnes? Si todo es positivo, si la gente no va a votar, da igual. Si la gente, no pasa nada, hemos tenido menos, pero somos felices. Si es que no, viven en cada uno su burbuja y si ellos no lo sienten... Yo no creo que vivan en su burbuja, Yo creo sinceramente. que si ellos no lo sienten, ¿cómo O sea, va a llegar el cambio ¿tú si crees no lo que realmente sienten? ¿tú crees que la gente que está gobernando en mayor o menor grado o que forma parte de los grupos políticos que están en el Congreso, ¿tú crees que realmente no tienen ni idea de lo que está pasando y lo que está sufriendo la Te gente? cuento una anécdota Pues te real. digo una cosa, si lo saben y no les importa, es un problema mayor. No, yo no sé si les importa o no, pero Es que un lo problema saben, mayor. claro que lo saben. Otra cosa es Porque cómo están gestionan ese están conocimiento. beneficiando a unos. Vamos a ver, yo he estado con gente que trabaja en el Senado y directamente no es que no tengan sensibilidad por el dolor ajeno, no, es que sencillamente es como que entra en otra escala. Es que es así. O sea, no es Anécdota maldad, real. no es tampoco, no es que No, sí, digan... yo digo, Comiendo, No. comiendo con un exministro de Fomento hace un mes, en Toledo, le comentaba, el precio del AVE, el abono mensual, ronda los 200 euros. Decía, pues, ¿solo? Eso no es nada, 200 euros de abono mensual. Decía, pues no es nada para usted, evidentemente, que ha venido aquí con chofer. Pero hay personas para las que esos 200 euros mensuales de abono del AVE, yo entiendo lo que usted me dice y tiene razón, de que la infraestructura es cara, que es un servicio de mucho nivel, que cuesta mucho más que eso, Claro. pero 200 euros de transporte diario para alguien que se desplaza a Toledo, Madrid, a trabajar, es mucho, es mucho. Y efectivamente, están alejados de una realidad del día a día que a mucho quisiera haberle yo con 1.000 euros al mes. Es que no, vamos, no llegaban a la Como primera lo de semana, cuando No han cogido estos los eurodiputados, estos que se han negado han dicho que se niegan a viajar en turista. Exacto. Y esto, o sea, comentario de una persona del PP que le dijo a un amigo mío que En esos- él tenía que viajar en primera porque ellos tienen que pensar y lo necesitan. Es algo que lo necesitan, es algo necesario y no le sacas de ahí. Y no es que, o sea, tú dices, pero esta persona, ¿en qué planeta vive? Claro, vive en otro planeta, en otro distinto del mío, claro. Porque... En fin, Para eso amigos. te quitan la educación, para que vayas siempre. Exacto. Vamos a ir un momentito a las redes sociales. Pensemos nosotros también. Y mientras estamos pensando, vamos a las redes sociales a ver qué nos dicen y luego cambiamos del tema. Aquí tenemos una respuesta a lo que ha dicho Javier, que gobernar desde la ideología no es un buen camino, y Jimmy Jazz 25 dice que eso lo dice un tecnócrata, me imagino, es la típica tecnofrase. No sé, por alusiones. Bueno, quizá cuando hablemos de Mario Monti le pueda responder oportunamente. Pues hagamos una... Y luego también Javier dice, rápido, huyan de España, váyanse a Cataluña. ¿Ves? Así me gusta, Fem País. Muy bien, Bueno, amigo, bueno, muy bueno. bien. Cataluña, salimos Ya de los problemas empezamos. en Cataluña, ¿no? Ya empezamos. Ya empezamos, aquí el amigo Fernando, que no es muy catalanófilo, que digamos. Yo los quiero a todos. Bueno, es igual. No me hagáis hablar. Señores, vamos a ir al siguiente tema, ahora sí, que si no recuerdo mal y si mi memoria no me falla, es la ley del ministro Calderón. Y no os vayáis ahora, porque he detectado que a veces la gente se va a esta hora. No os vayáis, porque además ahora tenemos una entrevista a José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Vámonos. Hay una nueva ley de tasas del Ministerio Gallardón que ha causado un gran revuelo en el estamento judicial. El ministro ha conseguido unir en su contra a jueces, fiscales, a todos los miembros que forman la justicia española. Y esta semana se han convocado huelgas y paros de la justicia en varias ciudades españolas. Incluso la asociación Jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del ministro Gallardón. Para hablar de todo ello hemos llamado a José Luis González Armengol, que es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué valoración hacen de esta nueva ley de Gallardón? ¿Cuál es el peor aspecto que consideran que hay en esta ley? Bueno, es que ninguna que está sacando este señor ministro pues tiene ningún tipo de satisfacción. Vamos a ver, incluso las que tiene guardadas en los cajones, como es el proyecto de modificación del Consejo General del Poder Judicial, ataca a derechos establecidos, ataca a cuestiones constitucionales que están pautadas y van en detrimento clarísimamente de la independencia y contra los derechos tutelados de los ciudadanos. ¿Qué opinan de las acusaciones del ministro Gallardón que afirmaban que los jueces querían las tasas para un fondo de pensiones, que a mí personalmente me parecen un poco peregrinas, pero qué opinan ustedes? Bueno, mire, esto debió ser una asociación, no sé si le dio el documento o no le dio el documento, yo puedo responder lógicamente por las peticiones que yo he manifestado en mis responsabilidades. Como el juez decano, en una reunión que tuvimos el año pasado, efectivamente nosotros habíamos solicitado, lo hemos dicho ahora y lo hemos dicho hace bastante tiempo, el tema de la fijación de las tasas judiciales porque existen en la mayoría de los países europeos. Pasa que estamos hablando de dos cuestiones, y ahí es muy importante esa matización. Eran tasas para evitar al litigante temerario, es decir, para que se impusieran lógicamente las sanciones correspondientes a aquel que se llama litigante banal, que es un auténtico profesional del litigio absurdo. Y en segundo término, pues siempre se habló, si hemos hecho pronunciamientos en ese sentido, de la desproporción de las tasas que se han fijado en la ley. Estamos hablando de cuantías bajas, por ejemplo, no más de 20 euros ya es claramente desproporcionada y por supuesto estaríamos hablando de tasas judiciales que en modo alguno pudieran imponerse en la apelación, que cercenan uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos que tiene el proceso el ciudadano. En todo caso, el litigador, digamos, no sé cuál es el término que he utilizado antes, perdón, pero la persona el banal, el temerario. Sí, el temerario, exacto. Tampoco es una práctica demasiado habitual en España. En Estados Unidos sabemos que sí que hay muchos, pero aquí en España tampoco es que sea una oficia muy extendida, ¿no? La de denunciar. No es que sea el tema de las denuncias falsas y tal, pero sí que es verdad pues que hay que adular de eso, pero vamos, efectivamente tiene usted razón que eso es un porcentaje mínimo y hay remedios procesales, digamos, para cercenar e incluso sancionar este tipo de cuestiones como es las imposiciones de costas. Me voy a poner un ejemplo. Desde la modificación que se hizo el año pasado en el ámbito de lo contencioso administrativo, que ahora se han impuesto costas procesales, es decir, el que pierde el pleito tiene que pagar, es decir, en este caso el particular contra la administración, pues se ha producido una disminución de asuntos en todo el territorio nacional, en España, de los juzgados de lo contencioso administrativo de un 50%. Es decir, ya la gente no litiga alegremente porque sabe que puede perder el pleito. Claro. Es diferente de la tasa, eso es completamente diferente de la tasa. Y solo con esta medida ya te puedes evitar esto que hablábamos antes, ¿no? ¿Usted cree que el ministro Gallardón debería dimitir? ¿Usted o la asociación a la que representa, a Fernando de Vitoria, cree que debería dimitir el ministro? Mire, vamos a ver, desde un punto de vista de rigurosa etiqueta con el Poder Ejecutivo, en este sentido, la única competencia es del presidente. Nosotros lo hemos dicho clarísimamente a través de comunicado, lo hemos dicho en los medios de comunicación, que nosotros consideramos que a la vista de sus políticas, a la vista de que no hay negociación de ningún tipo con ningún colectivo afectado por el ámbito de la justicia, en este caso entendemos que ya no es un interlocutor válido para poder hacer ningún tipo de negociaciones referentes a materia de justicia. Más o menos es lo mismo, pero no se solicita formalmente la dimisión porque entendemos que es competencia del Poder Ejecutivo, de su presidente, y nosotros como poder del Estado queremos tratar de poder apoyar este tipo de cuestiones por la trascendencia que tienen. Una última pregunta. Si tuviera delante al ministro Gallardón, ¿qué le diría? Bueno, yo he tenido muchas veces delante y he tenido buena relación con él y ha sido, lógicamente, para mí ha sido vamos a decir, me entristece lógicamente la deriva que ha llevado a cabo durante la tramitación de estos procedimientos, porque sinceramente, considerándole un político de cuajo, con preparación, con tiempo, entendíamos que algo podía hacer dentro del ámbito de la Administración de Justicia, pero sinceramente nos ha decepcionado francamente. Y simplemente pues recordarle cuáles son las obligaciones de un legislador, cuáles son las obligaciones de un político en el ámbito de la justicia, que es preservar la separación de poderes, como se hace en todos los países europeos, y tutelar los derechos de los ciudadanos.
Pues señor José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Jueces Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por participar en La Plaza en Llamas y hasta la semana, bueno, iba a decir hasta la semana que viene, hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Gracias, muy amable. En fin, queridos tertulianos, ¿qué os parece todo este lío del ministro Gallardón, las tasas, etcétera, etcétera, lo que nos comentaba, de hecho, el señor Armengol? Yo creo que aquí no hay debate posible, y igual que no, es cierto, igual que en otros temas, sí que puede caber un distinto punto de vista por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, técnicas. O sea, cuando una medida así ha puesto de acuerdo y ha creado un consenso que nunca lo ha habido. Bueno, parece que en sanidad también hay cierto consenso, pero bueno, un consenso que nunca lo ha habido. A la carrera judicial, funcionarios, letrados, autónomos que tienen sus despachos que no han perdido su paga extra, incluso los cargos políticos relativamente, ¿no?, de este ámbito, los propios decanos, todas las asociaciones profesionales. De hecho, perdón, déjame, con Sí. lo que estás diciendo, históricamente los jueces y todo el estamento judicial está siempre muy dividido, tanto siempre se les llama progresistas o conservadores, y en esta ocasión están todos juntos contra Gallardón, ¿no? Lo que estabas diciendo. Cuando quienes más saben de este tema, que son quienes día a día trabajan en ello, están unánimemente de acuerdo en que esto es un atropello desde cualquier punto de vista, pues es eso y no es otra cosa. Y es cierto que existían ya las tasas en nuestro sistema judicial y que eran, como decía el entrevistado, simbólicas, 20 euros por plantear un recurso, o que eran para la parte en posición fuerte. Anteriormente, alguien que le despedían y ganaba el despido y la empresa lo recurría, ya había una tasa y esa empresa tenía que pagar una tasa para poder recurrir. Pero era la empresa, no al trabajador, y una cantidad simbólica en ese caso también, incluso para la empresa, que en ese caso eran unos 300 euros. Para el trabajador, sí, se lo imponían, no llegaban ni a 20 euros. Entonces, claro, decir, además, con ese desparpajo, que esto es para aligerar y descargar los juzgados, o sea, creo que no cabe debate, creo que está clarísimo que esto es un atropello, y como ha dicho, y me quedo con eso de la entrevista, ¿no?, nos ha decepcionado. Yo creo que a propios y extraños se ha quitado una careta y una apariencia, una imagen que traía quizá muy diferente a lo que en la práctica está llevando a cabo, y que ha decepcionado, pues eso, a afines y a opositores actualmente también. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Sí que es verdad que Javier tiene toda la razón, que es saber quién es más bruto, ¿no?, a la hora de criticar. Pero hay una palabra que la ha utilizado tanto el entrevistado como Javier, y creo que también Patricia va a estar de acuerdo, que es decepcionante, entre los que me incluyo, porque yo estoy bastante centradito y es verdad que Gallardón me gustaba bastante. Ya no sé si se ha quitado la careta a Gallardón, al igual que Rajoy, porque Rajoy decían que era moderado, o es que hay una línea de partido que tiene que ser así. Lo cierto es que tengas que pagar 200 euros por recurrir una multa de circulación, claro, eso lo podemos pagar todos, fíjate, 200 euros, se te va a Toledo. Que tengas que pagar, pues yo qué sé, por un recurso administrativo, 1.200 me parece que son, 750, una pasada. Entonces, creo que estamos llegando a unos límites en el cual las excusas baratas no solo nos sirven, sino que encima es que claro, gobernar da un dolor. Pero es que yo creo que en este caso, precisamente por esto, ¿no?, que estamos como todos muy de acuerdo, como que encima un estamento como el judicial se pone todo de acuerdo y dice que no es como para preguntarse, entonces, ¿por qué? Es decir, como yo no le considero a este señor ningún idiota, es decir, no considero que Gallardón haga esto sabiendo que va a tener en contra absolutamente a todo el mundo, con lo cual a mí me cabe preguntarme, entonces, ¿por qué lo hace? Y no es en plan conspiranoia, sino en plan de realmente cuáles son los verdaderos intereses de un ministro que de repente se encara con con toda la gente con la que tendría que estar negociando esta situación. Me gusta que abras este debate. Me gusta, porque yo creo que hay una línea ideológica y hay otra línea de humo. Siempre, perdón un momento, Fernando siempre hace una pausa que luego continúa y lo hace muy bien, pero da una tensión maravillosa en televisión. Continúa, por favor. Y eso que me has dicho que haga gracias. No. Me parece fantástico. No, estoy encantado contigo. Creo que hay una línea ideológica, como he dicho antes, del partido,
que separa mucho al Gallardón que hemos conocido antes, al que antes me hacía mención Javier, del que conocemos ahora, y otra cortina de humo. Porque es que cada vez... ¿os acordáis de que ha habido un pensionazo también ahí? ¿Vale? O sea, es que lo de Gallardón es que es la leche. Porque antes de venir, digo, vamos a ver qué se cuenta de Gallardón, a ver si ha ocurrido algo que ya no estaba en el país. Es que en el mundo tampoco aparecía. Y es que en 20 minutos, pues sí, ya había un recuadrito y tal. Quiero decir, que es que va todo tan rápido. Sí. Pero ¿os acordáis de verdad que las pensiones han tocado hace poco? Entonces yo creo que hay dos. Es la línea que está llevando Partido Popular, y luego la línea del humo, que sale Gallardón, sale Wert, sale Fátima Báñez, sale... Yo también pienso que hay un tanteo social. Es decir, vamos a ver, estamos siendo sometidos a una especie como de... maltrato. Es un maltrato del Estado, ¿no? Es decir, nosotros somos la sociedad, digamos, es como si nosotros tuviéramos una bota encima, que es la bota del Estado. Y la bota va regulando hasta qué punto puede llegar a aplastar y a mermar la situación. Es decir, hay una especie de, bueno, vamos a ir lanzando ideas, vamos a ir lanzando cosas, son estos tanteos que no se sabe muy bien para dónde van, pero es como cuando Cristina Cifuentes dijo que ella planteaba modular el derecho constitucional, ¿no? El derecho de manifestarse, ¿no? Bueno, en realidad lo está modulando ya, porque está metiendo unas multazas a toda persona que es identificada por la policía, que eso ya es modular. O sea, cuando vas a una manifestación... Y eso es criminalizar ya directamente. Totalmente. Es, por ser identificado, a los 2 o 3 meses te llega una multa de 300 euros por manifestarte, eso es modular el derecho a manifestarse. Es, de facto... criminalizarlo, digamos. Bueno, pero siempre, si no estás de acuerdo con la multa, presentas el recurso al CAI, te vas al juzgado previo pago de la tasa y que, no sé, y, oye, que se discute eso, ¿no? Para que no... Sí, exacto. Claro, y te defiendes acudiendo a la justicia, que para eso está, ¿no? Exacto. Pero realmente yo pienso por que 500 euros sí te sacas la multa de encima. Yo creo que sí que están, o sea, es una forma de ir lanzando estas situaciones, a ver cuál es la reacción de los diferentes colectivos o de los diferentes agentes que actúan Entonces, si tienes el apoyo de una parte y no del todo, bueno, pues a lo mejor hay que hacer algún cambio. Si no tienes el apoyo de nadie, a lo mejor hay que hacer otro cambio. O sea, yo pienso que en realidad esto no es algo tan ingenuo como va a pensar, no, es que Gallardón se ha tirado el meco, que otra opción es que él esté intentando configurarse como el gran líder cruel, tipo Cruella de Vil, que me lo imagino. Sí, me lo imagino. Como Cruella de Vil. Como Cruella de Vil, ¿no? O sea... Un poco así, como y que esté de alguna forma aprovechando un cierto hueco que no existe ahora mismo en el gobierno, del extremo, y liderar en las siguientes elecciones ese cargo de la presidencia, que yo creo que es la gran ambición de Gallardón. Más histórica, además. Antes de que me comentéis el tema Cruella de Vil, que tiene mucha salsa y mucha... Con tacones, además, ¿eh? El tema peluca no lo he querido preguntar, pero lo veremos luego. Alba Villanueva, tenemos algunos tweets interesantes, imagino. A ver, seguimos con versiones de cine también. J. Dazacas dice que si España fuese una película se titularía Regreso al futuro 4, Edad Media. Y también, bueno, ahora que estáis comentando el tema Gallardón, que se ha quitado la careta, también tenemos que recordar que ha intentado tocar pues, la ley de matrimonios homosexuales, el aborto... Bueno, lo del aborto, de hecho, está todavía ahí. La ley del aborto está todavía ahí pendiente. Pero vamos, que en fin, es más importante el niño que no ha nacido que la madre. Y si el niño muere, o sea, decir que saben que va a morir, todavía sigue siendo más importante que la madre que está viva. De todas formas, creo que... no te ha gustado lo de Cruella, Gallar. Es que he visto además, has dicho al principio, ¿os habéis dado cuenta que ha dicho al principio? Yo no creo en las teorías conspiranoicas, pero luego... Hombre, conspiranoica sería decir que Gallardón y Esperanza Aguirre en realidad tienen un plan oculto y en realidad se quieren. No eso sería conspiranoia. No se llevaban bien. Si es que no se llevaban bien. Por eso. No, yo sigo pensando que va en línea ideológica y sigo pensando que Wert es a la educación, lo que Ana Mato es a sanidad, lo que Fátima Báñez es a empleo, lo que Gallardón es a justicia. Y todos tienen la marea verde, la marea blanca, bueno, lo del empleo vamos a dejarlo, y ahora con todo lo que ha contado, que esto, absolutamente todo el poder del tema judicial. ¿Que será la marea gris?
No sé. La toga, La toga marea negra. La marea gris. Sí, o algo así, O la marea ¿no? negra, la toga negra. Pero la marea es que negra son los mineros, El ya está chapopote, el cogido. chapopote. La marea toga. Es una línea que tienen, yo creo que es una línea y ya no es saber quién es más extremo, o sea, no, es que es todo ideología, o sea, es que Pero es todo. ¿qué ideología es esa? Yo es que creo que Es que hay La menos, privativa, la liberal, según ellos. creo Pero que es hay que yo menos no creo que eso tenga planificación. nada que ver con el... o Yo sea, creo que hay menos plan del que nos pensamos. O sea, sí, no. preferiría pensar que el día Que son después de ganar vergüenza, las elecciones, que la ineptitud es total. este gobierno o cualquier otro, realmente, bueno, que no nos gusten las medidas, pero que tenían un plan, es en justicia vamos a hacer primero esto, luego No, esto. yo tampoco Y creo que eso sea o sea, así, lamentablemente, y en muchos otros campos, en este también, creo que son medidas bastante más alto de mata y sin ni siquiera consulta a quienes más saben de los temas eso o es los, lo o los triste, viven. es decir, De eso es lo hecho, en el triste. caso concreto de justicia, del otro día me comentaban un caso muy concreto, y es que, por ejemplo, los ERES, los famosos ERES y despidos colectivos, antes cuando una empresa los presentaba, antes de la reforma laboral, uno tenía que pedir una autorización administrativa. Y entonces un inspector de trabajo lo valoraba, hacía un informe y con ese informe se llevaba a cabo el ERE. Y si no estaba de acuerdo el trabajador, el sindicato, pues tenía que impugnarlo, como era un informe del Estado, del inspector de trabajo, al contencioso administrativo. Claro, la reforma laboral buscaba, entre otras cosas, facilitar los despidos también de este tipo y eliminó la autorización administrativa. Ya no hace falta el informe de un inspector de trabajo para hacer un ERE. ¿Qué ha pasado? Que las empresas pues ahora los hacen a mansalva. Pero como no es preceptivo el informe, ahora son recurridos no por el contencioso administrativo, que es una jurisdicción complicada y nada favorable, antes cuando uno quería tirar un ERE atrás, sino que ahora van a los juzgados de lo social. Claro, están cayéndose todos los seres, han conseguido el efecto contrario. Prácticamente todos esos seres que ahora hacen las empresas creyendo que es más fácil porque no hace falta la autorización, los impugnan en el juzgado de lo social y los están ganando casi todos por errores de forma que antes el inspector lo pasaba por alto y se ha visto. ¿Qué pasaba entonces antes? Que autorizaban ERES que no tenían que autorizarse, a los jueces los están parando. Es un ejemplo de que incluso medidas en la ley encaminadas a facilitar, en este caso los ERES, están teniendo el efecto contrario, por cierto, colapsando de este tipo de procedimientos también el juzgado de lo social. Con lo cual, lamentablemente creo que es que no hay plan. Bueno o malo, pero creo que no hay. Cuando yo digo lo de que No sé. lanzan esto, me refiero a que cuando Gallardón hace esto sin consultar a nadie, me parece lamentable. Es como lo de hacer una reforma laboral y no tener en cuenta ni los agentes sociales. Es que me parece ridículo. Pero él lanza esto, sabe que hay un escándalo porque sabe que la reacción va a ser una reacción, no sabe cuánto va a ser esa reacción y es una forma de tantear a la sociedad, a los grupos que forman, o sea, a los agentes que forman parte de no solamente, digamos, a la sociedad civil, sino también en este caso jueces, letrados, tal, no sé qué. Y entonces tantea porque es una forma de ver hasta dónde puede medir la fuerza. Es una forma, quiero decir que eso, yo creo que eso lo hacen todos los políticos, o sea, todas las personas que tienen poder. Tantean, digamos, hasta qué punto puede llevar a cabo una medida. Perdona, Patricia, un poco son como niños, ¿no? ¿Sabes? Los típicos niños pequeños que van probando día a día a ver si papá me deja hacer esto, si mamá me deja hacer ello, van tocando un poco todos los registros a ver qué tal. Claro, pero es como lo del chiste, es como lo de... Vivimos en una casa muy pequeña, entonces te dicen, mete 200 cosas más y de repente te sacan una y dices, uy, pues podemos respirar. Pues esto es un poco lo mismo, es como nos van a joder tanto que luego para una cosita pequeña que a lo mejor dices, ah, bueno, pues mira, esto al final no se va a hacer, ah, bueno, pues entonces menos mal, ¿no? Es como... O sea, me parece que es un juego muy... O sea, que no creo que sea tampoco inocente, es decir, creo que hay un poco también es una psicología social muy maquiavélica, pero yo sí que creo que está. Te estaba viendo y al final la has soltado. De todas formas... sí, claro. De todas formas... ¿No te ha gustado lo de Gallardón con tacones? Yo sí creo que desde el principio habría una libro de ruta. Había un libro de ruta, a ver, desde que estaba en la oposición, y no voy a hablar de la oposición porque me enfado más, porque no hay, la oposición son los ciudadanos. Claro. Se cansaron de decir que había un libro de ruta. Habría un libro de ruta y todos pensamos, ¡ay, libro de ruta, qué bien, aplausos! El libro de ruta para los recortes, joder, tienen un libro de ruta. No, es que lo del tema de la justicia, lo del tema de la educación, lo del tema de la sanidad y lo del tema del empleo, eso son cositas de ideología suya que tienen, que lo tienen apuntadito, marcadito, y dicen, cuando lleguemos al gobierno, vamos a empezar por aquí. No es que lo decidan un lunes que queden todos, oye, ¿y esta semana qué hacemos? Porque mira, vamos a sacar lo de las pensiones, ¿sabes? Y entonces tenemos que hacer algo. Ver, tío, mira, tírate el rollo,
y yo qué sé, pues métete con los de catalanes, ¿no? O métete un poquito Sí, con de ellos. hecho, está muy bien que digas eso porque el día que salió todo el escándalo de Ver la semana pasada, me acuerdo muy bien que no quise hablar del tema aquí en la Plaza de Añadas porque dije, esto es una fantástica cortina de humo que le ha salido de maravilla, iba a decir otra cosa, para tapar los datos del paro que salían ese día. Y que nadie habló del paro ese día, porque absolutamente nadie. Y además me acuerdo que lo miré, o sea, sí, la noticia salió publicada, pero todas las tertulias, todos los datos, ¿de quién se hablaba? De Wert, de la reacción catalana, que obviamente también han aprovechado esto para subir la moral, exacto, la suya propia. Pues, exacto. pues creo que efectivamente eso está lo utilizan. planificadísimo, o sea, tú Está cuando muy planificado, claro que sí. Cuando Pues sacas no el me día antes quiero un documento imaginar así, qué por medidas razón. se va a Pero anunciar espera un en momento, febrero Javi. cuando pidamos el rescate financiero. Y acabo Para que no se hable Miedo del me da lo del rescate. rescate financiero. Acabo, que lo que Patricia quiere decir es que nos van a ahogar tanto y nos van a poner tan mal, que al final va a tener razón Montoro, coño, en 2013 vamos a empezar a resurgir. Lo dudo. Sí, yo también. Pero escúchame, la teoría conspiratoria es esa, ¿no? Que yo no estoy hablando de ninguna Que teoría sí, que tú estás conspiratoria. Cruela, hazme caso. Al Hazme final caso, nos que están yo no ahogando, conspiro. Que al tú no lo final- sabes, pero que es verdad. Al final nos van a ahogar tanto que una pequeña cosa va a ser un aire, ¿no? Un poquito, un agujero donde respirar, ¿no? Perfecto, pues en 2013 lo vas a ver. Dios mío. Yo creo que el 21 vamos a morir todos, o sea que... Espero que no, porque yo el 21 me voy de viaje y como me pille volando me voy a empreñar mucho. ¿Te vas a qué? A empreñar, A empreñar. enfadar mucho, perdón. Me salió en catalán. En catalán esto, ¿eh? A ver, Alba Villanueva, ¿cómo van las redes sociales? A ver, ha entrado una nueva, también de Javier. Dice que este proceso se conoce como la gran exclusión y nos afecta a todos, nos van a convertir en lumpen. Madre mía. Qué esperanza tan bonita y tan... Estamos muy positivos hoy. Hoy en las redes sociales están muy positivos, veo, la verdad que sí. Bueno, hemos empezado con soluciones y ahora vamos hablando del futuro negro que tenemos. No vamos a tener tiempo de hablar del señor Berlusconi, aunque nos hubiese encantado, porque la verdad son -5 ya, tocaría ir tirando a alguien a las llamas. No sé si queréis decir algo brevemente sobre el Cavaliere. Sobre nuestro amigo el operado. Y el operado, sí, porque además hoy he estado hombre. viendo fotos y son bastante distintos. Berlusconi es un chiste de sí mismo, no sé, para mí no, o sea, yo creo que también es otro elemento, es como si Aznar ahora dijera, vuelve el hombre, o sea, que bueno, tampoco por otro lado, Ten cuidado con lo que tampoco sé si me extrañaría, porque está tan, yo creo que se le ha ido tanto la pinza, que yo creo que llega y dice, en las próximas elecciones me presento. Y habrá gente que dirá el salvador de la patria, porque él afirmó en alguna entrevista que si veía que España lo necesitaba, Sí, él volvería. es Sí. Entonces, Yo- yo creo que esto es un... Con Ana Rosa. O sea, lo de Berlusconi es un chiste, es decir, que va a volver, bueno, y habrá gente incluso que estará hasta contenta. Sí. Bueno, pues como Bueno. todos, como pues si Aznar hiciera, también habría gente Javier. que se Yo estaría aprovechando para responder, que me he comprometido a Jimmy Jazz, creo que era el Twitter. Primero, la situación, el pastelón que dejó Berlusconi hace un año y que recogió Monti, este primer año pues, el balance ha sido muy positivo para Italia, gracias a la gestión de Monti, que él sí, efectivamente, es un tecnócrata, ahí colocado en las circunstancias en las que ha sido colocado, y que es una malísima noticia la posible vuelta de Berlusconi. No obstante, creo que los datos son buenos, en el sentido de que no va a ganar las elecciones, eso dicen todas las encuestas. Sí, dicen que van a ganar los socialdemócratas, sí. Es más, creo que sería mayor incluso el porcentaje que pueda obtener. Hay un humorista italiano que tiene un partido Sí, y que Sicilia. va a sacar un resultado muy importante. Y que bueno, lo de Berlusconi pues hay que tomarlo como hay que tomar todo lo que ha venido de este hombre últimamente. Entonces, sin más, y agradecerle a Jimmy Jazz el comentario, y que yo no, pero Monti sí es un tecnócrata, y que en este caso sí ha logrado un buen objetivo para Italia. Habría sido mucho peor si hubiese seguido Berlusconi, desde luego. Vamos a ir, no sé si quieres decir algo. Nada, brevemente. que yo vivimos en un país de chiste, pero luego miras a Italia y hasta te echas unas risas, ¿no? Pues amigos, con esta reflexión vamos a esta sección que nos gusta tanto, que se llama A la hoguera.
Pues amigos, hoy a la hoguera van a caer 3 personas. Una de ellas os va a sorprender, pero es que me hacía mucha ilusión ponerlos en ellas. Estos son los candidatos que van a caer a la hoguera esta semana. Y son el ministro Gallardón, Silvio Berlusconi o los creativos de la campaña publicitaria de Desigual, que se han labrado muy bien esta semana para estar en esta sección de A la Hoguera. A ver, ya sabéis, queridos tertulianos, y si no lo sabéis os lo cuento, esta sección es para echar a la hoguera a uno de estos protagonistas y nuestros tertulianos votarán a cada uno de ellos. Y si hay empate, pues yo desempataría. Javier, por ejemplo, ¿a quién te gustaría tirar a la hoguera esta semana? Yo voto quemar la ley de tasas judiciales. Pues a Gallardón, entonces. A Gallardón. Tenemos un Gallardón. Fernando, ¿a quién tirarás tú a la hoguera? Queridos telespectadores, señor Gallardón, te has pasado. Te has pasado, pues yo lo cuento con un voto para Gallardón. No sé si preguntarte, pero Patricia... pero es que yo me voy a desmarcar. Venga, ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Yo me desmarco. Vas a salvar a Cruella. Hombre, creo que ya le he dado a Gallardón con disfrazarla de Cruella de Vil con tacones, un abrigo... Es que me lo imagino. O sea, le estoy visualizando. ¿Y a quién vas a tirar? Tiro a Desigual, me parece que es una campaña realmente lamentable, indignante que hagan cosas así, y le quiero dar las gracias desde aquí a Lucilda, a la filósofa frívola, Lucía que ha Molina. hecho un grandísimo vídeo de coña de la campaña Desigual, que os recomiendo a todos que lo veáis en su canal de YouTube, que está muy bien, muy divertido. Una Qué buena manera de ganar followers, ¿eh? ¿Ves? y para que Lucilda luego nos retuitee cuando hagamos un poco de spam Qué bien, qué bien. en las redes. Amigos, esta semana cae a la hoguera el ministro Gallardón. ¡Que lo queme! Alba Villanueva, ¿tenemos algunos tweets más para acabar? Lo último que quería decir, que viene un poquito con esta sección, es que Javier ya al principio del programa nos decía: esta semana no sé quién irá a la hoguera, pero España se quema hasta los cimientos. Madre mía. En fin, esperemos que no. Para acabar positivo, ¿sabes? Para acabar positivo, sí. Prometo seguir trabajando. En fin, amigos, se nos ha acabado el tiempo, son las 10 de la noche, 10 y 1 minutos en el reloj de aquí de Agora Sol Radio y del canal 33. Nada, solo queda despedirnos. Patri Orrillo en Twitter, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí, por divertirme tanto y por visualizar a Gallardón como Cruella de Vil, que me has ayudado a hacer esto y te lo debo a ti. Pues Fernando Marcos, Moetuna, pueden seguirle en Twitter también, un gran hombre. No viene mucho porque trabaja mucho, pero de vez en cuando nos honra con su presencia. Muchas gracias por venir aquí. Nada, hombre, a ti, este vídeo, la parte final se lo voy a dar a mi jefe, a ver si... A ver si te sube el sueldo. Muchísimas gracias. Javier Flores, un placer tenerte aquí también. Javier Flores, ya lo sabéis, @Javier Flores- en Twitter. Muchas gracias por venir una semana más. Un placer, gracias a vosotros. Como siempre, un placer. Alba Villanueva, a las redes sociales. Cristina Costa, si no recuerdo mal. Sí, me dice que sí, gracias. Ereide en Twitter. Alba Villanueva es a Villanavas. Ereide con un guioncito al final, ¿verdad? Bien. Cristina Costas es la nueva ayudante de realización que tenemos aquí, le hemos querido saludar también, lo haremos cada semana que venga. Y gracias también a los técnicos de Agorasol, que no los mencionan nunca, pero ahí están. Señores, ya sabéis que como cada semana siempre digo que nos marchamos, porque no olvidéis que en cada discusión de bar, en cada encuentro entre amigos, entre tertulianos, lo importante no es quién tiene mejores argumentos, ni siquiera quién sabe exponerlos mejor, ni siquiera incluso quién tiene la razón, amigos. Lo importante aquí en Agorasol Radio es que arda la plaza. Hasta la semana que viene aquí en Canal 33, en Agorasol Radio y en La Plaza en Llamas. La Plaza en Llamas.